Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy les traigo la tercera parte con respecto al caso de contrabando en la Unión Argentina. Espero que esta sea la última vez que hable de este caso, pero bueno, quiero aclarar ciertas cosas que no dije en el tema, en el video anterior. Y pues bueno, una vez más Infobae nos trae un artículo que dice: Iglesia Adventista. Renunciaron los pastores procesados por un millonario contrabando, ¿no? Fuentes del culto lo confirmaron a Infobae. El presidente de la iglesia, Carlos Gil Cruz, y dos jefes dejaron sus cargos de cara a la investigación del juez González Charbay por el envío de artículos electrónicos de alta gama, enmascarado como donación para una universidad para evadir impuestos, ¿no? Ustedes ya saben muy bien esto, ¿no? Nos dice: días atrás en un video de YouTube el pastor Carlos Gil Cruz, presidente de la iglesia adventista en el país, trató de ser un caudillo para los fieles de los 1055 templos inscritos en su unión. Es difícil, hermanos, fueron las palabras de Carlos Gil, es difícil, hermanos, describir el dolor de tantos de ustedes, dijo el pastor, al ver a su iglesia sometida al oprobio de los medios de comunicación. Para Gil Cruz, verse en el diario era por lo menos incómodo. Las declaraciones no eran para menos. Los adventistas, quizás el mayor culto protestante de la Argentina, atravesaban el mayor escándalo de su historia en el país, ¿no? Y pues bueno, como dije en el video anterior, fue, bueno, al menos de todos los videos adventistas que yo he visto, fue el video con menos dislikes que he visto en toda la historia. Bueno, aquí una vez más nos dice la cantidad de las cosas que había. Creo que es innecesario leerlo. Acá la misma parte, pero bueno, voy a leer la parte de abajo, que eso es nuevo. Dice: en el video de YouTube, Gil Cruz aseguró que esta situación no nos representa en los valores que tenemos ni en los principios que enseñamos, y afirmó: vamos a apelar esta medida porque hay omisiones, cosas que se han pasado por alto, y exageraciones. Hasta donde se no han apelado. Al menos Carlos Gil no ha apelado, porque no eran ni omisiones ni exageraciones, todo era verdad. Y de todo ese video, solo hay algo que Carlos Gil dijo de cierto y de bueno. Esta situación no representa a la iglesia adventista en sus valores. Tristemente fue el descaro, fue la equivocación de unos cuantos hombres que mancharon tristemente a toda la iglesia adventista en Argentina. Pero bueno, el error ya se ha corregido. Hasta hoy en la actualidad, el error ya se corrigió. Finalmente felicito, es lo que dijo Carlos Gil, finalmente felicito a los fieles que se mantuvieron en silencio. Y el espíritu de profecía que nos habla del silencio, que debemos de guardar silencio. Ustedes están leyendo la cita ahí en pantalla. Y como pastor instó a todos a orar. Aquí el periodista creo que se confundió de palabras, porque los adventistas no rezamos, o nosotros oramos, que hay una diferencia muy grande en eso. Los comentarios al video no fueron precisamente plegarias. El repudio y las críticas de la congregación fueron casi unánimes. Fue un video bastante odiado, por así decirlo, en palabras muy suaves. Para los adventistas, que sus líderes estuviesen cuestionados en la justicia era una virtual deshonra. Lo cierto es que Gil Cruz, Jiménez y Giancarini de Sousa Matías no duraron en sus cargos, ¿no? Gracias a Dios. El día de hoy, según confirmaron voces oficiales de la iglesia, que ya les voy a poner eso más adelante, a Infobae, mediante un comunicado, los 4 jefes procesados ofrecieron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas. La iglesia adventista exige de sus líderes desempeñarse con dedicación exclusiva a sus responsabilidades, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre su accionar, por lo cual estas decisiones permitirán que los mencionados atiendan todos los requerimientos de la justicia, aseguró el comunicado, ¿no? Y esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas que cometieron este terrible crimen. Por lo tanto, el culto tiene un nuevo presidente, el pastor Darío. Sin embargo, el caso no es una historia cerrada puertas adentro, ¿no? Y bueno, aquí viene lo más triste de todo esto. La operación adventista es más que 1055 iglesias, con un pasivo
bancario reciente de más de 200 millones de pesos. Incluye negocios como la cerealera Granix, además de clínicas, sanatorios y centros de vida sana. Bueno, ponen vida sana entre comillas, pero bueno, no sé por qué. Para tratar adicciones, dice, tabaquismo, estrés y sobrepeso. El enojo de la feligresía se reduce a un punto básico. ¿Qué hicieron los jefes de la iglesia con la plata de sus diezmos? Señores, ¿qué se hizo qué se estaba haciendo con la plata de nuestros diezmos? Es lo que más ha causado indignación en Argentina, a los hermanos adventistas en Argentina. Los embargos millonarios impuestos a Hilkrud, Zaccarini y otros no son el único problema. En el juzgado de González Charoay también tramita un legajo de aseguramiento de bienes que asciende a 280 millones de pesos. Para cubrir esta deuda que se tiene debido a todo este contrabando, la iglesia ofreció bienes, presuntamente entre ellos la planta principal de Granix. La fábrica de Granix lo dieron como garantía. Y yo me pregunto, ¿dónde van a sacar todo este dinero? ¿De dónde van a sacar todo este dinero? Si no consiguen todo este dinero, Granix se va a quedar con el fisco, por así decirlo. Al llegar las primeras órdenes de detención y los pedidos de sección de prisión, González Charbay dictó severas cauciones, fianzas que según fuentes de la investigación rondaron el 1.000.000 de pesos por imputado. Todas fueron pagadas a través de transferencias bancarias. Así los líderes del culto siguieron en libertad. O sea, se los cogió presos, se pagó una fianza y volvieron a salir los señores. Ahora, aquí hace una pregunta el periodista. ¿Las cauciones o las fianzas se pagaron con plata propia de los imputados? O sea, Carlos Gil, de Sousa Matías dijeron, oye, retira de mi cuenta personal 1.000.000 de pesos porque tengo que pagar la fianza. Es lo que pregunto. ¿Las cauciones se pagaron con plata propia de los imputados, más allá de la caja adventista, o se pagó con los diezmos? ¿Con qué creen que se pagó? Hilkrud, según su información previsional, es empleado de una sola firma que paga sus aportes y obra social, la iglesia adventista misma. O sea, todo lo que se paga, o todo lo que se pagó, fue con diezmos. Una voz de peso dentro del culto asevera, cuando estalló el caso hubo mucha confusión porque no había una comunicación clara por parte de la iglesia y es una deficiencia que tiene la iglesia. Cuando pasa algo, todos se quedan callados, hay mucha confusión, nunca dicen nada. Tristemente, les cuesta a veces dar la cara, ser claros, bueno, se cometió un error y tal persona estaba haciendo esto y punto, y se acabó. Pero el hecho de que tapen las cosas, eso indigna más. Eso indigna más. Porque dan a entender de que son cómplices de eso. Dicen que el que calla otorga. Deberían de ser transparentes. Deberían de ser transparentes. Si al principio de todo este escándalo los líderes de la iglesia adventista hubieran sido transparentes, hubieran sido hombres éticos, hubieran dicho, ¿saben qué? Me atraparon, está bien, voy a renunciar. Pero no fue así, y el problema se hizo más grande, más grande, más grande. Muchas personas dejaron de diezmar, muchas personas se salieron de la iglesia, y el nombre de la iglesia adventista fue manchado en toda la Argentina. ¿Qué más nos dice? Pero cuando Infobae dio a conocer el procesamiento, el fiasco fue total y terminó por generar una gran corriente de opinión a nivel nacional y mundial, dentro de las propias iglesias locales e internacionales, a favor del apartamiento de la dirigencia. O sea, estalló. Y para terminar nos dice, la renuncia obligatoria, diría yo, que les obligaron a renunciar a Carlos Gil y a los demás, por lo visto no resuelve todo. Ahora, muchos andaban contentos cuando ya se enteraron de que estos hombres renunciaron. Hermanos, ahí no se terminó todo, por si acaso. No resuelve todo. La misma fuente apunta, ellos renunciaron al cargo. Sí, ya no están esos hombres ahí. Es un paso importante, claro que sí. Pero, ahora hay que esperar la disciplina eclesiástica. ¿Será que a estos señores se les disciplinó? ¿Se les quitó la membresía?
¿O será que firmaron la renuncia y se les dio su jubilación y ahora están tranquilos en su casa? Es una pregunta. Bueno, dice, vos, como miembro, perteneces a una congregación que puede estar en cualquier parte del país o del mundo. Esa iglesia local debe someterse a vos a un proceso de disciplina que puede ir desde una sanción donde no podéis ejercer cargos entre 6 meses y un año, hasta la expulsión como miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Se los pongo de otra manera. Yo era tesorero, era. Eh, si yo siendo tesorero, digamos un ejemplo hipotético, me encontraban robándome $10, ¿qué creen que hubiera hecho mi pastor, mi director y toda la junta de la iglesia? Me hubieran puesto a disciplina, inmediatamente. O incluso si hubiera sido algo más grande, digamos que hubiera estado robando dinero de los diezmos y las ofrendas por bastante tiempo, incluso me hubieran hasta borrado de la iglesia. Pero esos hombres que hicieron, bueno, que pusieron el nombre de la iglesia por el suelo, ¿qué se hizo con ellos? ¿Se les dio disciplina? ¿O se los jubiló y ahora están tranquilos en su casa? Es para pensar, ¿no? La justicia del Estado, por su parte, tiene su acusación resuelta. El juez González Charbay considera en sus cálculos que la instrucción de la causa está virtualmente cerrada. La elevación a juicio de los ahora ex jefes adventistas es solo cuestión de tiempo. Y yo espero que el juez González Charbay pueda hacer justicia y estos hombres paguen el delito que cometieron. No les deseo el mal, pero que paguen el delito que cometieron. Y aquí está el comunicado oficial de la Iglesia Adventista. Comunicado oficial de la Iglesia Adventista en Argentina. Buenos Aires, Argentina. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina difunde este comunicado para dar a conocer informaciones en relación al proceso judicial que involucra a algunos de sus líderes. La comisión directiva de la institución aceptó las renuncias, o los obligaron a renunciar, a sus funciones presentadas por el presidente Carlos Gil, el tesorero Carlos Jiménez y uno de los apoderados legales, Roberto Giacarini. ¿No? Y pues bueno, voy a leerles la parte de acá arriba. La Iglesia Adventista exige de sus líderes desempeñarse con dedicación exclusiva a su responsabilidad, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre su accionar, por lo cual esas decisiones permitirán, que los mencionados atiendan todos los requerimientos de la justicia, o sea, que se haga justicia con sus hombres. El miércoles 22 de febrero fueron nombrados nuevos líderes para las funciones vacantes por la renuncia, siguiendo los pasos establecidos por los reglamentos internos de la entidad, o siguiendo el manual de iglesia. El presidente Darío Saviglione, creo que así se pronuncia, y bueno, aquí está, nos habla un poquito el perfil de él, yo no lo voy a leer, pero bueno, si ustedes quieren. Y el tesorero Raúl Cal, creo que se pronuncia, disculpen, no sé cómo pronunciar. Y al final de toda esta noticia, el comunicado oficial de que eso fue todo todo lo que dijo la iglesia con respecto al tema, nos dice este último párrafo. La iglesia lamenta profundamente toda esta situación, y yo me imagino que sí, que afecta a nuestra comunidad de fe y la sociedad argentina, ya que sostiene valores éticos y morales basados en la Biblia. Somos una institución cristiana, los cuales promueven el cumplimiento de las leyes, a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como desde el inicio del caso, reafirma su cooperación con las autoridades correspondientes. Y pues bueno, fue todo lo que dijo la iglesia, no dijeron nada más. Yo para terminar le voy a leer un par de pasajes que hay en la Biblia y uno que está en testimonio para los ministros, que va justamente al caso. Dice, San Juan 2, 13 al 18 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ustedes muy bien conocen la historia. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Yo lo traduciría así. Y halló ahí a los que hacían contrabando en la iglesia. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y eso fue lo que dijo Jesús a de Sousa Matías, a Carlos Gil y a todos los que estaban atrás de eso.
Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos y los líderes adventistas respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mateo 21, 2 al 17, la misma historia pero con detalles diferentes. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y hacían contrabando. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Convirtieron a la iglesia adventista, utilizaron a Adra para robar. Dicho de otra manera, robar. ¿Qué contrabando es eso? Robar. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Hermanos, que no se nos olvide la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia aquí? Es para servir como Jesús sirvió. Y hasta donde yo sé, y hasta donde a mí me han dicho y me han contado, la clínica que tiene allá la iglesia adventista, no le dan atención a gente pobre. Es más exclusiva para gente rica. Y eso está mal. Ojalá que los líderes de la iglesia adventista puedan oír este video y reflexionar. Dios vino a servir a los que necesitaban, no a los que tenían más dinero. Para eso es la iglesia. Y si tenemos clínicas, si tenemos sanatorios, si tenemos colegios, universidades, es para ayudar a los que necesitan, no a los que más tienen dinero. Pero bueno, ese será otro tema. Pero los principales sacerdotes o los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron o se enojaron, y les dijeron, porque lo estaba haciendo quedar mal: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y dejándolos Jesús se fue. Hermanos, no esperemos que Jesús nos abandone. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Quedarse sin la protección divina para hacer cambios? Ese día será demasiado tarde. Testimonios para los ministros. El Señor lo ve todo, se llama el subtítulo de este capítulo en Testimonios para los ministros. Yo les recomiendo leerse todo. Yo aquí no puse todo porque no quiero dar un sermón, pero bueno. Vamos a leer. El Señor ve todos los tratos de un hermano con otro que debilitan la fe y que destruyen su propia confianza en ellos mismos, como hombres que tratan con justicia y equidad. Dios ve cómo nos tratamos entre hermanos de iglesia. Y cómo, imagínense en estos hombres cuánto daño hicieron a la iglesia. Cuántas personas perdieron la fe por estos hombres. Dios ve todo eso. En el lenguaje más positivo expresa su desagrado por la iniquidad practicada en los negocios. Dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa. ¿Dios, ustedes creen que va a perdonar esto? ¿Dará por inocente al que haga esto? Quizá no se haya cometido en nuestras instituciones precisamente el mal mencionado. Y bueno, sí se ha cometido eso. Pero hechos representados por estas cosas han sido realizados y siguen haciéndose todavía. Siguen haciéndose todavía este tipo de fraudes. Esto viene desde mucho antes, hermanos. Desde los tiempos del Ellen G. de White venía este tipo de cosas. Y ellas en repetidas ocasiones habló del tema, reprendió el tema, pero hasta que los juicios de Dios no llegaron, no hicieron caso. Podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. Asociaciones, uniones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Hermanos, cuando yo vi el video de Carlos Gil, la indignación de las personas era increíble. Decían, con palabras fuertes que yo no voy a repetir, pero lo acusaban de mentiroso, de cara dura. Hermanos, bueno, voy a seguir leyendo. El Señor orará
gracias a Dios, el Señor orará para purificar a su iglesia. ¿Lo hizo? Lo hizo y lo hará. Aún lo hará, porque hay muchas cosas que hay que cambiar en la iglesia. Y Dios va a obrar en su iglesia, porque Dios está al control de la iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. Dios está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. Y eso es lo que pasó en la Unión Argentina. Dios actuó. Porque esto se venía haciendo por años. Y si en algún lado hay una iglesia que no está obrando a principios divinos, o una misión, una unión, Dios, o una división, Dios va a trastornar esas divisiones, esas uniones, esas misiones, esas iglesias, esos distritos. Dios no va a dejar que su pueblo se desvíe. Por amor y por misericordia a nosotros mismos, Él actuará. Y si nos tiene que reprender fuertemente, lo hará fuertemente. Para terminar, exhorto a mis hermanos a despertar. A menos que ocurra rápidamente un cambio, debo presentar los hechos al pueblo. Debo presentar los hechos al pueblo. Hermanos, de estas cosas hay que hablar. Aunque muchos dicen, pero ¿para qué estás difamando a la iglesia? ¿Qué estás criticando? No, hermanos. No. A los problemas no se los oculta, se los enfrenta. Porque este estado de cosas debe cambiar, debemos pedir un cambio. Los hombres inconversos no deben seguir siendo gerentes y directores en una obra tan importante y sagrada. No podemos permitir que esta clase de hombres no convertidos al Señor, no conversos, dirijan la obra. Porque este tipo de cosas puede pasar en todas las uniones del mundo. Junto con David nos vemos obligados a decir: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Junto con David nos vemos obligados a decir: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Mis queridos hermanos, al igual que el rey David, tenemos que actuar. Pero hay muchos que dicen: pero David, cuando le hablaron de Saúl, que con Saúl, cuando Saúl estaba en pecado, él dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y muchos dicen: pero vos, ¿cómo se te ocurre hablar del ungido de Jehová? Hermanos, no malinterpretemos el texto dentro del contexto. A David se le estaba pidiendo que mate a Saúl. Y David no se atrevió a matar al ungido de Jehová. Pero David mismo dice que es tiempo de actuar, porque han invalidado tu ley. Si nosotros vemos que alguien está cometiendo un terrible pecado, ¿qué vamos a decir? Es que es pastor, él es el ungido de Jehová, yo no puedo hablar en contra de él. No, mis hermanos, es una idea satánica que se está introduciendo en nuestra iglesia. Disculpen el lenguaje tan fuerte, pero es verdad. No reprender el pecado es una idea satánica, es una idea de Satanás. Y si nosotros vemos que algo se está haciendo mal, tenemos que hablar, tenemos que exhortar. No podemos quedarnos callados. Una cosa es que querramos arrancar la cizaña. Eso es algo que solamente Dios lo hará. Pero hermano, nosotros estamos en el compromiso moral ante Dios de actuar. Y no saquen ese pretexto de que, no, tú no puedes hablar en contra del ungido de Jehová. No, hermano, sí podemos hablar. Si el mismo Pablo exhortó al apóstol Pedro, porque no estaba haciendo bien lo que estaba haciendo Pedro en su época, lo exhortó, y Pedro era Pedro. Anduvo con Jesús 3 años y medio. ¿Y qué dijo Pablo? No, yo no voy a hablar en contra del ungido de Jehová. No, hermanos. Disculpen, eso es una idea satánica. Nosotros tenemos que hablar. Isaías 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Clama voz en cuello. Hermanos, no es que yo no voy a
alzar mi voz con el ungido de Jehová. No, hermanos. Tenemos que respetar a las personas, respetar su integridad, sí. Pero una persona puede ser muy íntegra y puede estar equivocada. Y si está equivocada, por amor a ese mismo hermano, yo tengo que hacerle ver su error. Y si nosotros nos callamos, Dios nos pedirá cuentas a nosotros por no haber dicho lo que teníamos que decir. Y bueno, mis hermanos, esta ha sido la noticia. Y espero que sea la última vez que hable de este tema. Y les voy a pedir algo muy especial. Oremos mucho por los nuevos líderes a cargo de la Asociación Argentina, tanto el presidente Darío como también el tesorero Raúl. Hermanos, yo quiero que la iglesia en Argentina se levante. Yo no la quiero ver caída. Que esos hermanos que se salieron por motivo de todo esto que estaba sucediendo vuelvan a la iglesia. Que los hermanos que han estado y que están aún reteniendo sus diezmos los den a la iglesia. Porque es hora de restaurar la Asociación Argentina. Está caída. Unos malos hombres destruyeron toda la obra que Dios había hecho por años. Y es el momento de que la iglesia en Argentina se una, pero con transparencia y con verdad. Entonces, hermanos, los que me escuchan, mis hermanos de Argentina, esto no es para decir, es que la iglesia está caída y hay que salirse y yo ya no voy a diezmar, yo ya no voy a asistir. No, hermanos, ve, únete. La iglesia ahora más que nunca necesita apoyo. Pero como les digo, con transparencia y con verdad. Exijan de sus líderes transparencia y verdad. Que sean hombres sinceros. Y a los líderes no tengan miedo de decir la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así que mis hermanos, por favor, oremos mucho por la Unión Argentina. Que Dios pueda una vez más retomar ahí su obra y pueda hacer su santa y divina voluntad. Que Dios los bendiga a todos.